Entro desde Dica, salgo y entro desde Dica como para antes de Ah, que se... sí, sí. Dale, dale, dale. Bueno, entonces, un ratito voy a emitirlos a los... Bueno, ¿qué tal? Ahí volví a imagen, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, quería, para arrancar un poco este concepto que tenemos que desarrollar a lo largo del semestre, dar un pantallazo, diríamos, lo que corresponde a lo que fue, digamos, la evolución de la estructura de los edificios altos a lo largo de tiempo, ¿verdad? Entonces, antes de centrarnos oficialmente en el desarrollo de estos contenidos, sería muy interesante que también nosotros podamos tener una certeza de qué ocurrió antes, de qué fue lo que, diríamos, el hombre planteó como, diríamos, manifestación constructiva eh, hacia la vertical, ¿cierto? Entonces, respecto a eso, nada más quería comentarles de que fue, digamos, un devenir a lo largo del tiempo relativa a la tecnología disponible, los materiales disponibles y toda la, digamos, los conocimientos, ¿verdad? Los momentos históricos, socioculturales también, ¿verdad? Van religiosos, si se quiere, ¿verdad? Van formando parte de esta evolución de los sistemas verticales. Eh, entonces, esto que estamos viendo en imagen son tal vez una de las últimas estructuras, digo por ahora, porque siempre esto es tan cambiante, van planteando los arquitectos con respecto a estructuras verticales y en especial los sistemas de estructuración que nos interesa. A la izquierda tienen el centro de televisión de la China, ¿verdad? Oficial, la TV china de Renkulhas, ¿verdad? Que, diríamos, se hizo muy famosa para el 2008 con respecto a aquellos Juegos Olímpicos, ¿cierto? Y a la derecha tienen a Vincent Callebaut, un arquitecto, si no me equivoco, francés, que ha explorado bastante los edificios, este, diríamos, ecológicos, sustentables, a partir de una serie de proyectos, de los cuales algunos fueron ya construidos, aunque este todavía está en proyecto, ¿verdad? Pero la mecanización o la incorporación de elementos relativos al aprovechamiento energético, ¿verdad? Incorporados a los edificios y con particularidades estructurales también, ¿verdad? Bueno, si me permiten, voy a hacer un último intento de incorporar a los compañeros y después ya largamos. Bueno, eh, básicamente, básicamente, como les decía, la historia de la arquitectura, como bien lo manejan ustedes, eh, ha sido, diríamos, o está llena de ejemplos fundamentalmente de, de construcciones, ¿verdad? Que muchas de ellas han buscado siempre relacionarse con lo superior. En este caso particular, eh, esta construcción que si bien es cierto, es bíblico, ¿verdad? Se ha comentado varias veces, se ha querido encontrar restos, los arqueólogos han hecho lo imposible para encontrar, algunos han encontrado algunos indicios, pero dentro de esa serie, digamos, de supuestos de investigaciones, de análisis y de planteos, se llega a que
digamos, la búsqueda de conectarse con lo superior ha sido algo que mantuvo el hombre a lo largo del tiempo, ¿verdad? Los intereses han cambiado, capaz, en algún momento fueron los religiosos, hoy capaz no sean tanto los religiosos, sean los económicos, ¿verdad? Pero siempre las construcciones en altura han, diríamos, relacionados con lo místico, ¿verdad? Y tratando de conectarse con el ser superior en sus inicios. Eh, si vamos por ese camino, encontramos que, como les decía con anterioridad, los edificios se conectaban, diríamos, o conectaban a través de lo que uno sabía, lo que uno disponía, lo que uno quería, ¿verdad? Y acá con este ejemplo, si bien es cierto, los comentarios, digamos, de estudio, análisis e investigación, hacen relación a edificios con, diríamos, con la tecnología y con el material disponible, ¿verdad? Obviamente. Entonces, no se puede hablar de otra cosa más que de bloques de piedra, ¿verdad? Que fueron trabajados, que fueron esculpidos, que fueron apilados, ¿verdad? Hasta conseguir el objetivo deseado, ¿verdad? Capaz, una de las primeras intenciones que tuvo el hombre en cuanto a conectarse o elevarse, mejor dicho, y conectarse a la vez, en este caso particular con lo superior, fue la Torre de Babel. Pero eso no fue un único caso. Después los edificios, diríamos, políticos o capaz también de representación de reinados, ¿verdad? Eh, estén en primera fila, estén ahí codeándose también con, como el ejemplo que recién les mostraba, que hasta ese momento el concepto de escalonar era una forma de construir, una forma de establecer una relación con lo superior, con lo místico, símbolos de poder, ¿verdad? Eh, Poder político o poder económico, como hoy lo conocemos, ¿verdad? De repente. Entonces, el concepto siempre fue la de, en el caso particular, de elevarse para arriba, de escalonar, ¿verdad? El Sigurat Chogat Tandil, ¿verdad? De Mesopotamia, en la Mesopotamia, justamente es un antecedente capaz o contemporáneo de las mastabas o mastabas de los egipcios, que vamos a verlo en minutitos, ¿verdad? Entonces el concepto siempre fue un poquito la de mostrar superioridad con las construcciones, ¿verdad? Sobre otros tipos de construcciones, ¿verdad? Eh, Sigue presente el material y la técnica de elevar bloques o generar espacios internos a través de una serie, digamos, de materiales que en este caso, con la tecnología que se disponía en ese momento y los materiales, prácticamente eran bastante reducidas y se circunscribían a los bloques de piedra. También, recién los mencionaba, ¿verdad? Las pirámides o mastabas, ¿verdad? En Egipto, en esta imagen se puede justamente mostrar lo que fue el proceso evolutivo, si se quiere, de las mastabas o mastabas, ¿verdad? Que acá tenemos en un primer plano las tres pirámides más pequeñas y sobre todo estas dos de la izquierda, ángulo inferior izquierdo, que tienen digamos, el prototipo de escalonamiento que ya veíamos en la pirámide escalonada de la Mesopotamia, ¿verdad? Como concepto de ir hacia arriba, en el caso de simbolizar poder, ¿verdad? Político o de reinado, ¿verdad? Y tratar de conectarse con lo místico, ¿verdad? Lo mismo pasa ya con las pirámides de las clásicas de Egipto, ¿verdad? En el cual sí ya como elemento avanzado de construcción de estos miles de bloques, diríamos, y digamos, a un reducido espacio pensado más como ceremonial en algún momento y otros momentos como tumbas, fueron, digamos, pensados, diagramados como para resolver un problema.
El concepto siempre fue esto, el concepto digamos, desde el punto de vista estructural, de considerar un elemento más liviano por encima, dando el soporte abajo, el basamento, ¿verdad?, de estas pirámides, como les decía, cuyo origen se remite a las mastabas, que son los pequeños montículos, entre comillas, de piedras que igual servían como cajas funerarias. Nosotros en América no estamos lejos de eso. Las pirámides en México o lo que hoy cae en territorio, diríamos, de los países centroamericanos, Guatemala o mismo la península de Yucatán, ¿verdad? También disponen de una serie de ejemplos en el cual testimonian la presencia, la omnipotencia, en este caso, del cacique o que viene a ser un poco el poder en una cierta cultura fundamentalmente. Si eso lo veíamos nosotros en otras latitudes, también lo tuvimos acá en México, ¿verdad? O sobre todo en América, ¿verdad? Y fundamentalmente, lo que se rescata es el concepto siempre del poder, en el cual se simboliza un poco al único poderoso, ¿verdad?, ubicado siempre en la cima, ¿verdad?, representación fiel de lo que sería el pueblo y el gobernante y el pueblo, ¿verdad? Y constructivamente siempre, digamos, relacionado, relacionado a lo que es, diríamos, la tecnología y la técnica constructiva, que por intuición, ¿verdad? Por intuición se iba a generar con estos ejemplos. Eh, pero también sabemos que en momentos distintos, voy a ver si puedo centrar un poco mejor acá, en momentos distintos a nuestra historia, la historia humana, tenemos también ejemplos que muestran la búsqueda, ¿verdad?, de conectarse con lo superior, de conectarse con un mundo, diríamos, religioso. En algún caso, la catedral a la izquierda, las catedrales góticas fueron el mejor ejemplo para eso, ¿verdad? Donde, digamos, se trató de optimizar al máximo el material disponible, analizando los mismos, conociendo los mismos, mejorando las técnicas, ¿verdad? Y tratando de conectarse aún con elementos muy sutiles como el pináculo, las agujas, ¿verdad? Elementos ya estructurales o decorativos según, ¿verdad? Para dar esa sensación de ligereza y de conexión con lo superior. Y a la derecha, la Torre Eiffel, ¿verdad? Un ejemplo que buscaba otro tipo de objetivos, pero igual, digamos, manejando esos conceptos que veníamos hablando desde la construcción de elementos verticales, desde la Torre Babel, bíblico, por cierto, y los otros ejemplos más reales, palpables, como lo que recién lo estoy mostrando. Entonces, digamos, se optimiza el concepto del basamento, ¿verdad? Y desproporcionando esa altura, se consigue, digamos, la altura ideal apropiada para conseguir desafiar, en todo caso, la altura. Si bien es cierto, acá a la derecha, con una tecnología y unos materiales ya distintos, el empleo de el esqueleto metálico, primero como un elemento simbólico, luego ya con otra connotación, hace que esta torre, diríamos, adquiera otras situaciones distintas, ¿verdad? Ya aparece el elemento estructurante, ¿verdad? Aparece una serie de conceptos reconocidos en la historia de la arquitectura
como el arco, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Generando la solución estructural a un gran espacio ya en ese tiempo en el cual Gustave Eiffel lo construye y, digamos, enlazando con una perfecta, diríamos, de relación con la torre que se venía. Pero es en 1792, ¿verdad? Donde tenemos capaz el primer ejemplo de un poquito ahí, eh, William Strutt es en la fábrica de algodón en Derby en 1792, en el cual plantea, capaz por primera vez y en la Europa, digamos, el primer ejemplo de estructura de pisos superpuestos, ¿verdad? Y con una tecnología que es la modular, en el que se planteaba a través de una serie de elementos estándar. Hay que tener en cuenta de que el momento histórico de este planteo es la revolución industrial, ¿verdad? La estandarización por sobre todas las cosas. Algo de eso ya fue, digamos, como producto de la Torre Eiffel, ¿verdad? Ya producto de una serie de prefabricaciones, y eso mismo es aprovechado por William Strutt en su fábrica de algodón en Derry, Inglaterra, para dar capaz uno de los primeros ejemplos, diríamos, de estructura. Básicamente era una serie de viguetas metálicas, capaz, si lo asociamos a lo que son hoy nuestras construcciones, o sea, más que hoy, sino lo que son nuestras construcciones en el centro de Asunción y algunas ciudades, digamos, que poseen cierto tipo de patrimonio arquitectónico, en el cual han utilizado la bovedilla catalana, ¿verdad? En el cual se utilizó los rieles o los perfiles metálicos, ¿verdad? Que normalmente eran proveídas en la Europa y llegaban a América, en una, digamos, en una longitud estándar de 8 metros aproximadamente, ¿verdad? Y bueno, básicamente eso, ese concepto se empezó a utilizar ya en Inglaterra, y a través de un sistema modular estandarizado que le permitía, diríamos, elevar a la altura que disponía, este, como tecnología y como técnica constructiva. Fíjense ya en este corte que tenemos acá a la izquierda, el concepto de la bovedilla, ¿verdad? Se nota acá el concepto de la bovedilla, ¿verdad? Como elemento, diríamos, sustentante de los soldados. Hay que tener en cuenta que el hormigón armado todavía en este momento no está siendo inventado y mucho menos utilizado, ¿verdad? Como hormigón armado en sí. Sí se tenía conocimiento ya del hormigón ciclópeo, que ya los romanos habían incorporado en su momento, pero podía ser este ejemplo que estamos viendo acá un antecedente para que con la aparición del hierro y la aparición del hormigón ya hace un buen tiempo, se diera paso a lo que después vino a finales del siglo XIX con el tema de la utilización del hormigón armado. Entonces, como ven acá, es una estructura modular donde el muro todavía no se desprende del muro de piedra o muro de mampostería. Los mampuestos piedra o mampuestos material cerámico, ¿verdad? Eran utilizados como estructura perimetral. Y por supuesto acá todavía aún mucho más vacío, mucho más espacioso de acuerdo al programa que se disponía, ¿verdad? Era un poco para resolver la situación. Pero no es en Europa fundamentalmente donde se da pie a esa, eh, digamos, a la construcción, diríamos, en cantidades fundamentalmente, sino que es en Estados Unidos, ¿verdad? Es a través de una serie de arquitectos que
fueron a formarse en los países europeos, fundamentalmente la Escuela de Bellas Artes de Francia, ¿verdad? Donde se formaron muchos los arquitectos estadounidenses y con esas ideas de, de aires europeos, de aprovechamiento de la tecnología, diríamos, estandarizadas a través de la prefabricación del cemento, perdón, del acero, ¿verdad? Y casi ya en ese momento con los inicios del hormigón, ¿verdad? Entonces, con esos aires así frescos, mentalidades renovadoras, aparecen los estadounidenses en Chicago fundamentalmente. Digo fundamentalmente porque también hubieron edificios en Nueva York, en especial en lo que hoy es el downtown de Nueva York. Se tuvieron algunos edificios más bajos, pero los inicios se dieron en Nueva York, aunque es en Chicago donde se construyen una buena cantidad de edificios altos, donde un poco como en el antecedente que recién le mostré de la fábrica de Derby, de Strutt, acá la estructura portante de mampostería es con el mismo concepto que hablamos recién, ¿verdad? Proporción no muy apropiada para el edificio como lo conocemos hoy, todavía, estamos hablando de 1890, donde los muros de mampostería eran los elementos que envolvían, o en este caso arriostraba particularmente por acá, ¿verdad? Arriostraban por acá, para, eh, digamos, cerrar ciertos circuitos estructurales del edificio. Básicamente acá el edificio se componía de mampuesto de ladrillo y todavía de algunas, digamos, de algunos elementos internos, como esta mampostería que estaba registrando acá o acá mismo, ¿verdad? Pero luego ya empezaron internamente a ser utilizados los sistemas metalizados de acero, ¿verdad? Pero básicamente este edificio es, aparte de ser uno de los pocos, para no decir el último, en mampostería de ladrillo, o sea, material cerámico, eh, lo hacían, digamos, de esta manera. Acá ven en el corte, fíjese, acá abajo en el corte, el sistema todavía de fundaciones, planteado como esas mastabas también. A ver si puedo agrandar un ratito, si me permiten. Bueno, ahí tienen el basamento. Acá tienen el basamento. Fíjense cómo está resuelto el basamento de los pilares que ya conforme va conectándose al suelo. Ese es el mismo concepto que se tenía de la construcción de las pirámides, de aquellas mastabas, ¿verdad? Eh, Mismo el edificio, eh, diríamos, eh, de Gustav Eiffel, ¿verdad? Aunque siendo una estructura metálica bastante liviana, mucho más liviana y permeable para caras de viento, fundamentalmente, por ser un elemento esbelto. También aquí ese concepto se utilizó, ¿verdad? Digamos, con el escalonamiento en cuanto a eh, transmisión de esfuerzos al suelo. Aparece capaz este pequeño detalle ya de una especie de zapata doble, ¿verdad? O zapata combinada, como la conocemos hoy, en el cual un solo basamento trata de solucionar la cercanía de pilares, ¿verdad? Entonces, son detalles no menores que ya aparecieron finales del siglo XIX con estos edificios, aunque aún en la tecnología que hoy eh, ya no es tan conocida, ¿verdad? Para nosotros. Sí empezamos a entender que estos edificios, el Home Insurance Building de Genei, sí aparece mucho más livianado en, diríamos, ahí está,
mucho más alivianado en cuanto a la envolvente. Fíjense, la envolvente con mampostería también, mampostería, pero aún con esos estilos neoclásicos o eclécticos, si se quiere, fundamentalmente en el cual a veces la mampostería era revestida de granito, que era el material que se disponía, y el resto internamente era la estructura, digamos, metálica de acero. Los Estados Unidos encontraron, o sea, encontraron los Estados Unidos que ese material era bastante propicio, ¿verdad? Se tenía los materiales apropiados para la fabricación en cantidades de acero, entonces tomó ese camino en la construcción de los edificios altos. En el anterior ejemplo que le mostraba, en el Moda Doc, ¿verdad? Ustedes veían que hay mampostería, ladrillo, y esa mampostería, esa solución, obviamente era porque la tradición arquitectónica hasta ese entonces era esa, la de construir con mampuestos, y con la aparición del nuevo programa de edificios altos, eso fue cambiando. Hay que recordar que en Chicago este problema causado primeramente por el tema del incendio que devastó toda la ciudad de Chicago y que prácticamente lo reformuló como ciudad. Digo, lo reformuló porque la tenencia de la tierra hasta ese momento, el uso del suelo, estaba pensado en, diríamos, en sí, catastros de lotamientos más pequeños. Luego el uso del suelo se cambia, ¿verdad? Se permite una recuadriculación, si cabe el término, y se cuadricula de vuelta a la ciudad y luego se aprovecha para ir lo más alto que se pueda, también un poco en beneficio a, al edificio en sí en cuanto a aprovechamiento del uso del suelo. Pero también iba de la mano, obviamente, de la tecnología, porque la tecnología, si también la tecnología lo permitía, ellos iban para arriba. Eso, diríamos, fue consecuente con la utilización de los sistemas metálicos de acero para llevar esto a lo más alto posible. Eh, También hay que tener en cuenta que paralelamente, en la medida que se iba aumentando el crecimiento en altura, se necesitó también la presencia de circulación vertical, ¿verdad? La circulación vertical hasta ese entonces se hacía a través de escaleras, y luego ya ya no fue nada agradable subirse varios pisos, ¿verdad? Hasta la cima por la escalera. Entonces eso también forzó la creación de los ascensores, ¿verdad? Para acompañar este avance. Eh, Escucho un retorno, voy a hacer una pausita acá, quiero hacer quiero escuchar un retorno, primero si se me está escuchando bien, si no estoy yendo muy rápido, si hay alguna consultita que hacer. ¿Me Profe, de escucha bien? repente ¿Se se traba entiende? un poquito, parece tu audio, no sé si es solamente a mí, pero pasó unas 2 veces más o menos. Ah, ok, ok. Es posible que sea a lo mejor la señal de internet. Eh, estoy en la facultad ahora mismo, no sé si es un honor o no estar en la facultad en este momento, dando clases, y bueno, después de todo lo que nos pasó, podía tratarse de un honor estar acá, ¿verdad? No sé, digo, ¿verdad? O capaz no sea ningún privilegio estar acá, no sé. Cada uno lo puede tomar como puede, ¿verdad? Y la señal de repente puede ser que sea el campus. Voy a tener en cuenta. Hay un problema, Bueno, arquitecto. Otra vez llenamos el cupo quería, de la reunión y hay muchos siguiendo que quedaron un fuera. poquito. Yo voy a probar generando Ya, ya. otra reunión y compartiendo ya, a ver si les aparece, ¿verdad? Si es que logran ver y escuchar. Ah, genial.
Genial. ¿Y se puede hacer Entonces eso, tiro Patricia? Generar otra reunión el link haciendo un enlace. de la reunión al chat y ahí veo si le pasan a sus compañeros que quedaron fuera, como para probar si es que entra o no entra. Ah, ok. Se está siendo grabada. Esto, una vez que termine, pasado unos 15 a media hora aproximadamente, que a la plataforma para que no pueden entrar, para entrar, la clase va a estar disponible. Y también el material que estoy compartiendo con usted en la plataforma. De hecho, pensé que era en mi casa no el problema, porque mi casa también tuvo problemas con el tema de las conexiones. Entonces entiendo ya que es el server, ya ni siquiera es la facultad, parecería ser. Bueno, espero que salga mejor. Bueno, retomando un poquito, esa, digamos, esa tecnología constructiva que se disponía a finales del siglo XIX y fundamentalmente en la construcción de los edificios altos, eh, decíamos, por una serie de, digamos, de factores que tenían a disposición. Capaz, ayudado porque los Estados Unidos no tenían mucha historia, estaban haciendo un país. Entonces, sumado a eso, sumado a esta situación particular que ocurrió en Chicago, con el tema del incendio, ¿verdad? Y la reformulación del uso del suelo, que lo hizo tomar carrera frente a Nueva York, que era la otra ciudad con la cual se codeaban. Entonces, toma la delantera Chicago en la construcción de los edificios altos y fundamentalmente porque supo aprovechar mejor las circunstancias, ¿verdad? Creo que tengo un micrófono abierto, si pueden controlar, por favor, y agradecer. Sí, profe, está abierto, se escucha. Sí, hay micrófono abierto, si podían conectarlo, le agradecer, pero si pueden apagarlo, tengo una interferencia. Gracias. Bueno, y el siguiente ejemplo, uno de los arquitectos que también se formó en Europa y que apenas terminaron sus estudios junto a reconocidos arquitectos, William LeBaron Jenney, esos nombres capaz les sean familiares, eh, digo por historia de la arquitectura, ¿cierto? Eh, Fundamentalmente, junto a Lois Sullivan, que es otro arquitecto muy bien, toda la camada de arquitectos que se formaron en Francia, en Inglaterra, estructuras nuevas para aprovechamiento, por un lado, gracias a la normativa que le permitía Chicago, ¿verdad? Ir lo más alto posible. Ahora, lo que no se tenía mucho conocimiento era, digamos, de la estabilidad del edificio desde el punto de vista estructural, porque si bien es cierto, tenía una carcasa externa, que es la envolvente, eran de material rígido fundamentalmente, tenían problemas con esos materiales, ¿verdad? Porque de repente ya les exigía o conectar dos tipos de materiales donde uno de ellos permitiría que el edificio sea estable. En el caso del metálico, era por esta serie de, digamos, de empalmes que lo utilizaban. Acá ven, detalle a la derecha, en el cual en esos puntos de unión entre los pilares y las vigas se generan una serie de planchuelas o eh, diríamos, no me viene el nombre en este momento, cartelas, perdón, cartelas. Estas cartelas con una serie de remaches, no había todavía abulonamiento de materiales,
sino que eran remaches y mucho menos había soldadura todavía en ese momento. Entonces fueron generando, digamos, la estructura vertical, el empalme entre elementos horizontales y verticales. Y trataba el elemento que vemos acá a la izquierda, el elemento de la carcasa exterior, o sea, la envolvente, que era de piedra, trataban de con eso contener. Pero a la par también obligaba a que esos elementos externos sean cada vez más, digamos, alivianados, si se quiere. Un poco lo que pasó con los edificios, las construcciones del medioevo, ¿verdad? Es decir, cuando los arquitectos del gótico se dieron cuenta de que podían optimizar, concentrar las cargas, el flujo de carga, de fuerzas en ciertas piezas o elementos estructurales, lo hicieron, porque ese era un poco el problema con los templos románicos. El románico se caracteriza precisamente por mucha masa, ¿verdad? Y pocas aberturas. Entonces el gótico es ahí donde avanza, pasa al frente, porque concentra en ciertos puntos, aliviana, perfora el edificio, y bueno, y algo de eso, y crece en altura, obviamente, y algo de eso pasó también acá. Entonces, pero acá se utilizan dos tipos de materiales, no como en el caso del gótico, que todavía se podían trabar una con otra porque lo encastraban piedra con piedra. Y acá era un poco más difícil ese tema. Acá la piedra era para revestir el esqueleto. Entonces, ese era el problema. Entonces, a medida que uno crecía, encontraba ese problema. En 1893, a raíz de ese problema, en el edificio Old Colony Building, los arquitectos Hollabier y Roche, ¿verdad? Plantean lo que se da en conocer como el pórtico rígido en las crujías. Las crujías serían estos módulos que están acá, si tomamos este corte, acá en el gráfico central, tenemos acá, digamos, esta serie de arcos superpuestos, ¿verdad? Y estos arcos superpuestos venía a ser como una especie de aporticado de estructura también metálica, en el cual enlazaron a esa modulación de pilares y vigas. Entonces metieron ahí para rigidizar, ¿verdad? Y es el primer caso de un edificio que va a mucha altura, aunque fíjense, ya la proporción es ya un poquito más considerable dentro de un edificio alto, por un lado la altura y por otro lado las proporciones. No siempre fue así, ¿verdad? Son edificios casi paralelepipédicos, como aquel primero que le mostré, ¿verdad? O edificios en todo caso un poco bajos. Bueno, para ir a altura, el pórtico lo que permitía es dar rigidez a las caras de viento, porque en la medida que yo iba creciendo, cuanto más levantaba la construcción, si es que yo no reducía la altura, digamos, pero si no reducía la incidencia de la masa, o la masa, porque hay una incidencia de viento, si yo no reducía la masa, entonces tenía problemas de posibilidad de vuelco, ¿verdad? Del edificio. El edificio se alabeaba de un lado para otro. Es decir, tomando este edificio de forma rectangular, esta cara que está del lado más largo, esta otra del lado más largo, eran las caras muy expuestas a la cara de viento, y esto se balanceaba de esta manera arriba, en la forma que estoy moviendo mi mouse. Entonces se balancea de esta manera, o acá en el corte se balanceaba esto de esta manera. Entonces, la presencia de los pórticos lo que permitió es que eso se vuelva rígido en esos puntos, se vuelva rígido, y eso permitiera la estabilidad del edificio. Es decir, el movimiento oscilatorio que tenía el edificio fue reducido con mucha eficiencia, con la presencia de esta serie de pórticos. Se, se descubrió que con esta serie de pórticos se podía reducir eso sin necesidad de llenar todas las crujías de pórtico, ¿verdad? Bueno, internamente, fíjense, la planta bastante libre. Podía hablar William Strutt con aquel primer ejemplo que le mostré en Derby, Inglaterra, con la fábrica de algodón. Acá, si bien es cierto, el concepto cambió, porque acá eran también para grandes espacios, pero eran más pensados para almacenes. Los grandes almacenes
fundamentalmente en los primeros niveles y en la parte alta la vivienda. Concepto que también se manejó en Latinoamérica en las construcciones del final del siglo XIX y principio del siglo XX, en el cual las construcciones, Asunción, por ejemplo, o las ciudades que todavía disponen de patrimonio arquitectónico, en la planta baja era el local comercial, el salón o, digamos, el almacén, ¿verdad? Y arriba la vivienda. En casos como estos ya empezaban a aparecer las oficinas de trabajo. O sea, la historia en los edificios altos de los Estados Unidos ya es de remoto tiempo, la presencia de los edificios de altura y para uso de oficinas, de grandes almacenes, ¿verdad? Y de oficinas, lo que hoy llamamos corporativos nosotros, ¿verdad? En ese mismo edificio, para mostrarlo un poquito, acá está el detalle, a la izquierda se ve el detalle, lo que hablaba recién, la crujía, cómo era ese detalle, en el sentido de que era un pórtico amarrado a la transversal, a la viga transversal que estaba por encima, en 3 puntos, y también en estos 2 puntos de la parte inferior. No tenía aún, vea, el enlace lateral al pilar que venía bajando al costado, ¿verdad? No sé si están viendo mi mouse. En este punto, o en estos puntos, se veía ya a posteriori los enlaces que se generaban para la mejora. También, aunque no es una buena resolución, nomás del gráfico que tenga, ¿verdad? También puede verse cómo es la solución estructural en los primeros niveles del mismo edificio, ¿verdad? No pude conseguir una resolución mejor que esta, pero cuando descargue van a poder ver que esté un poco mejor. Estimo que en la imagen ahora vía clase virtual no está muy bien, que digamos, ¿verdad? Bueno, de vuelta a los cimientos, fíjense los cimientos de la carcasa externa, la envolvente del edificio, tiene toda esa solución, digamos, de escalonamiento para repartir cargas, porque el concepto siempre es que se tiene pesos que se van descargando al suelo y, digamos, para distribuir mejor el peso al suelo, se hacía o se empleaba ese tipo de soluciones. Pero también se ve la solución estructural de los pilares, fíjense, de los pilares ya aparece con una estructura metálica y ya aparece algunas planchas. Voy a ver si puedo agrandar, espero que no se me pixele tanto. ¿Se ve bien de ahí? ¿Se ve bien ahí? Más o menos, profe. Más o menos. No. Bueno, no se ve muy bien, ¿eh? Más o menos, profe. Las Más letras o lo que no menos. se distinguen. Sí, las letras luego ya casi no conseguí. Me pareció interesante, ¿no? Pero cuando intenté agrandar se me pixeló, ¿verdad? Bueno, de todos modos, usted a lo mejor lo puede manejar mejor esto cuando descarguen. Acá, más que como concepto en el detalle, no se ve muy bien. Si bien es cierto, ese era el concepto del detalle, que se vea bien, ¿verdad? Pero acá no se ve muy bien. Estructuras metálicas de pilares y vigas, ¿verdad? Que iban siendo remachadas, no abulonadas, y mucho menos aún, como dije hace rato, soldadas. Eh, Tenían ya unas planchuelas, pero unas cartelas y unas zapatas con planchuelas y con sistemas de anclaje al suelo mediante barras de hierro ancladas al suelo, ¿verdad? Entonces, ese era el sistema de la estructura vertical de hierros. Y fíjense acá por fuera lo que recién le comentaba, que era la mampostería. O sea, estamos hablando de dos sistemas, de dos soluciones constructivas, en el cual, bueno, se tenía la amalgama y era la evolución, formaba obviamente parte de la evolución de la estructura, ¿verdad? Solucionar ese tema. Con la aparición de las crujías, entonces se resolvió ese movimiento lateral, movimiento oscilatorio. En la medida que van creciendo los edificios, en cantidad, también en soluciones, diríamos, se van aumentando también su crecimiento en altura, ¿verdad?
Y el el Woolworth Building, que es de Cass Gilbert, es uno de los primeros edificios que intenta ya utilizar la torre, emplea un componente ya formal de remate, ¿verdad? Un lenguaje ecléctico, un basamento súper desproporcionado para nuestro tiempo, ¿verdad? Pero con una buena base, fíjense, una forma de planta en U, donde ya en el centro genera la circulación vertical, es decir, empieza a ser un poquito más pensado ya. Si bien es cierto, hay otro edificio anterior a este, creo que unos 5 años atrás, no encontré esa información, pero si lo encuentro voy a tratar de compartirlo, que es el primero en que plantea esta tipología en el cual el basamento tiene esta resolución tipológica, ¿verdad? Tipológica arquitectónica y estructural a la vez, ¿verdad? Porque fíjese, es una grilla, es una malla estructural, pero también empiezan a concentrar, digamos, los elevadores y cierta parte de la estructura. Fíjese cómo está bastante oscuro acá, que por dibujo técnico, por grafismo, sabemos de que esto es un poco más oscuro en estos puntos, que sí que estamos hablando de un muro importante, ¿verdad? Y la torre en sí, que no es una torre escultórica, monolítica, es una torre habitable, con espacios internos distribuidos, ¿verdad? Generaba este tipo de planta acá en la parte superior. Entonces, ciertos elementos estructurales continuaban y otros estaban hasta a nivel lo que era esta especie de basamento, si se quiere, pero no basamento arquitectónico, sino un basamento estructural, básicamente, ¿verdad? Bastante desproporcionado, pero en fin, forma parte un poco de la evolución de los edificios. Sí, ya mejor resuelto, el Chrysler Building de William Van Halen, que en 1930 plantea, digamos, algo ya mejor, no tan desproporcionado como el anterior, obviamente son 17 y pico años, 15 años, un poquito más después de aquel, ya con una resolución distinta, ¿verdad? Una planta en forma de H, ¿verdad? Bastante estable para caras de viento. Hay que considerar que es uno de los primeros edificios y es la zona este de los Estados Unidos que siempre tiene esos rigores, bueno, hablo de mi tiempo, nuestro tiempo hablo, ¿verdad? Pero no creo que haya sido tan distinto en aquel entonces también estos edificios muy solitarios por entonces, con las ráfagas de viento de huracanes que siempre ocurrieron en esa zona del Caribe y que siempre terminan repercutiendo en la costa este de los Estados Unidos. Entonces, este edificio que por entonces estaba muy suelto, muy solito, ¿verdad? Cambia la cosa cuando se empieza a construir más edificios, entonces amortiguan esa cara de viento. Y este edificio, también con estructura metálica, también con estructura reticular, pero ya resolviendo mejor el problema formal que vamos a ver en clases posteriores, cómo, cómo la forma ayuda, digamos, a las caras de viento para que estas no intenten volcar el edificio. Si bien es cierto, estamos hablando de la tipología estructural, pero elegí estos ejemplos para ver un poquito cómo va cambiando y cómo parte de la estructura que venía de abajo, ¿verdad? Venía de abajo, sigue acá arriba, con el mismo concepto del wallboard que vimos recién, hace unos minutitos. Eh, por supuesto que hablar del edificio Chrysler es como también hablar, salvando las distancias en cuanto a imagen corporativa antagónica que tienen los dos, que me estoy hablando del Empire State, que también es el vecino y contemporáneo, una solución similar a esta, ¿verdad? Pero por supuesto, si estuviesen en ese momento los arquitectos no quisieran escuchar mi comentario de que yo los comparé diciendo de que eran este, similares, ¿verdad? No querrán ni parecerse, ¿verdad? Porque un edificio surge a consecuencia del otro por esa lucha de poder. Henry Ford por un lado, ¿verdad? Y de la Chrysler por el otro, empresas muy poderosas, que trataban de ganar, digamos, o dejar en claro quién tenía el poder por entonces,
algo sí, de hecho siempre ocurre hasta ahora, dejar inmersos el poder a través del edificio, o sea, transmitir a través del edificio el poder que tienen ellos como corporaciones, ¿verdad? En 1946, ya avanzando un poquito más, se plantea un edificio, el arquitecto Amancio Williams, digamos, plantea a través de un proyecto, Amancio Williams, argentino, plantea en esa década, era para un concurso de la Unión Industrial Argentina, un edificio en el cual plantea por primera vez, digamos, el sistema de aporticados, ¿verdad? Acá ven en la maqueta, se entiende un poco mejor, un sistema de aporticados en el que parte de la estructura cuelga de estos pórticos, ¿verdad? Y parte descarga, digamos, a través de una serie de núcleos que tenían en los laterales. Acá ven la planta, los núcleos están acá, esto que parecen letra H, ¿verdad? O I latina, si se quiere, por la proporción. Y entonces los aporticados están acá en los laterales, el peso, todo el peso de las losas se llevan a este pórtico y descargaba al suelo. Es la primera vez que un edificio, digamos, plantea una tipología distinta, porque hasta ese entonces la estructura era reticular y se abusaba, se hacía uso y abuso de esa tipología, ¿verdad? Y es digamos, que se tenga conocimiento, un edificio en el cual se plantea algo distinto. Acá, por supuesto, el planteo era con hormigón armado. Este edificio quedó en proyecto, no se construyó todavía, por ahí no pongamos en tela de juicio, capaz podría alguien lo que quiera llegar a cabo, ¿verdad? Documentar este edificio, ¿verdad? Entonces, con ovación, también en el caso particular, digamos, Siempre América, porque como decía, es el lugar donde se concentra prácticamente todo tipo de planteos, se, digamos, se tiene uno de los primeros ejemplos en el cual Wright, o sea, Frank Lloyd Wright, en 1950, plantea un edificio enteramente hormigón armado, en el cual, es decir, de planta cuadrangular, no muy alto, ¿verdad? Para la Johnson, y ustedes ven acá una serie de franjas que serían, digamos, las losas que ocupaban de punta a punta, pero también había unas losas intermedias, ¿verdad? Y bien acá el corte, van a ver que algunas plantas son un poquito más cortas y otras más largas. La que marcaba la modulación, esta que estamos hablando, eran las que ocupaban de punta a punta y los intermedios están ocultos detrás del cristal. O sea, generando una especie de doble altura o balconeo con respecto a la planta superior o inferior, depende de cuál sea. Y bueno, y acá el núcleo, ¿verdad? A través de una geometría muy interesante, de círculos, de óvalos, o si se quiere, digamos, de figuras que de repente son poco propicios ver en un edificio, fueron planteados acá como parte de la circulación vertical. Es decir, esta parte es la planta, pero en la planta este es el espacio de la escalera, de los elevadores, de los cuartos de instalaciones y de apoyos, ¿verdad? Y plantea una serie de voladizos, Wright. No hace mucho vi por ahí un video en el cual él había desafiado al cliente que no se le iba a caer esos voladizos, porque es la primera que se plantea los voladizos, la estructura de voladizos, y con un núcleo en el cual descarga, o sea, en el cual descargan estos voladizos. Ahora, el planteo que genera Wright es la de generar una serie de ménsulas por debajo de cada losa. Acá ven el cortecito, ¿verdad? Estos son dibujos de Wright. Estos son una serie de ménsulas que está ubicada debajo de cada losa para tratar de alguna manera de dar el soporte necesario a cada losa, ¿verdad? Entonces, evitando así que la misma se desprenda, se rompa en este enlace con el núcleo. Bueno, la cimentación, verán, es un elemento anclado al suelo, ¿verdad? Es un
un elemento bastante profundo, ancho, ¿verdad? Con plataformas también a los laterales, tratadas en el mismo concepto, digamos, de las raíces de un árbol. Recordemos que Wright tenía esa, o formaba parte de aquella escuela organicista. Entonces veía sus edificios como los edificios altos en especial, como árboles, donde las losas estaban resueltas como las ramas de los árboles. Entonces, este es el tronco y acá están las ramas, y el encuentro entre las ramas y el tronco se daba de esta manera. Este edificio es totalmente en hormigón armado, ¿verdad? Muy apropiado porque es el primero que tiene se tiene conocimiento, ¿verdad? Luego también otros arquitectos en la búsqueda de planteos, ahí, en los planteos que se vienen generando a lo largo del proceso constructivo del edificio y también del proyecto estructural, fueron generando opciones distintas a lo que ya se conocía. Diríamos, se sabía que el problema era el viento. Aparentemente el problema de las caras verticales ya fue resuelto, es decir, ya no hubo necesidad de explorar tanto las cuadrículas. Ya parecía que se ha avanzado lo suficiente en eso y se empezó a explorar otros caminos, sobre todo con la problemática de las caras de viento, porque en la medida que tenemos elementos altos con respecto al suelo, estos tienden a volcar, digamos, a un lado u otro, dependiendo de qué lado se tenga el viento. Y acá se da perfectamente el concepto de momento, que es fuerza por distancia. La fuerza en la parte superior es aún mucho mayor que inferior. Desde el punto 0,0, en la medida que yo voy creciendo, va aumentando progresivamente va aumentando las fuerzas de vuelco, ¿verdad?, al edificio. Entonces, si tengo fuerza acá, una fuerza bastante importante acá arriba, por una distancia, que es desde ese punto de aplicación hasta el nivel 0,0, donde está empotrado el edificio, fuerza por distancia es momento. Entonces, estos edificios tendían a volcar. Una manera de tratar de resolver ese problema de posibles vuelcos era esa serie de elementos de diseño estructural que estuvimos viendo, o un núcleo como el que vimos recién, ¿verdad? Un núcleo bastante importante como el tronco del árbol. Ya había una tendencia de poner la circulación vertical en el centro, como el edificio Woolworth que ya vimos, o el Chrysler y muchos de esos edificios en esa década. No así en los primeros edificios, donde todavía no se sabía bien, muy bien cómo funcionaba la cosa, pero con el sistema aporticado dijimos que trataron de resolver ese problema oscilatorio, el movimiento lateral, el movimiento, digamos, que tendría el edificio de volcarse a un lado y otro. Pero es acá el City Tower Philadelphia, ¿verdad? Louis Kahn, donde él plantea unas estructuras con un concepto de conformaciones tridimensionales, es decir, digamos, plantea unos elementos diagonales, ¿verdad?, que se amarran a las horizontales y a las verticales, tratando de alguna manera de, digamos, de conformar y de absorber esas caras de viento, ¿verdad? Esas caras de viento eran absorbidas por estos elementos verticales y cerraban en estos puntos del triángulo. Acá tenemos estos triángulos, una serie de triangulitos, y bueno, y se anulan en los puntos de unión. Si yo tenía carga de acá, si tenía carga de viento por acá aplicado a estos puntos, esto transmitía la fuerza acá y esto transmitía acá, ¿verdad? Pero se anulaban con este elemento que estaba tratando de actuar de tensor, ¿verdad? Porque trataba esto de estirar para allá y este trataba de estirar para acá. Entonces, este elemento tensor que estaba acá dentro de este módulo, fíjense que solamente estoy analizando un módulo, bueno, este elemento estaba traccionado. Entonces, ese concepto se manejaba en todas las otras partes. Bueno, entonces,
por un lado. Y por otro lado, fíjense las patas acá abajo, en la parte baja del corte, se tiene una serie de patas, ¿verdad?, que se abrían con el concepto aquel de las pirámides, de las mastabas, del arco de la torre de Eiffel, ¿verdad?, de abrirse, y esa apertura, ese ensanchamiento de base, como también los vimos en el Chrysler, donde tenía una buena base, ni qué decir en el Walworth, se tenía una buena base. Entonces, esos elementos daban estabilidad al edificio, ¿verdad? Ensanchamientos de base o apertura de los elementos estructurales, como en este caso en particular. Fíjense la planta que resultaba. Acá no está Luis Camp muy preocupado por la planta, estaba más preocupado por la estructura. Entonces sacan unas plantas bastante atípicas, ¿verdad? Casi como celdas hexagonales, ¿verdad? Entonces el resultado era un poco distinto, pero bastante eficaz con respecto a la estructuración del edificio. Bueno, quiero escuchar hacer una pausita acá. Estoy con un ritmo, a mi parecer, muy frenético, me parece, ¿verdad? Pero ustedes me dirán si estoy yendo muy rápido o voy bien. Les escucho. Para mí está bien, profe. ¿Vamos bien? Sí, profe. ¿Adrián? Se entiende bastante bien. Ah, ok. Bueno, gracias. Bueno, entonces, se dan cuenta, antes de continuar un poquito, se dan cuenta cómo van evolucionando las tipologías estructurales con los edificios altos en la medida que se va conociendo la técnica, se va disponiendo de nuevos materiales, ¿verdad? O a veces con los mismos materiales que se disponían se van experimentando diseños estructurales, ¿verdad? Más allá que la técnica de construcción, también está digamos, el concepto de la nueva tipología o el nuevo diseño estructural. Eso ha sido bastante beneficioso para la evolución de la estructura. Dentro de esta situación, dentro de esta temática, lo otro que también resultó muy interesante es que los arquitectos también se empezaron a involucrar, porque, por poco olvido decir, eh, hasta bien entrado el siglo XIX, ¿verdad? Eran los constructores, los arquitectos, los que tenían, lo que llevaban la posta. Hasta ese entonces no se conocía el mundo de la ingeniería, hasta que con la aparición de ciertas obras, fundamentalmente no resueltas convenientemente por el arquitecto, y en especial cuando el tema se trata de la altura, ahí empezó a nacer la ingeniería. La ingeniería nace en ese momento por esa serie de elementos, eh, digamos, que empiezan a presentarse en el campo de la construcción. El arquitecto manejaba muy bien toda la parte estilística, la parte de estructura, y cuando se trataba de elementos de construcciones no muy altos, ¿verdad? Muy altas, ¿verdad? Pero el problema fue cuando aparecieron los edificios altos y digamos, al mismo tiempo, digamos, la aparición del hormigón armado también coincide, digamos, con la profesión de la ingeniería. Entonces es ahí donde empieza a tomar la incipiente profesión de la ingeniería, empezó a tomar carrera, sobre todo en la resolución de estos edificios altos. Pero de vuelta el arquitecto se involucra rápidamente a través de lo que ya les comentaba en un principio con Louis Sullivan, que ya les comenté, o Le Baron, Genei, o el mismo Wright, ¿verdad? Holabir, arquitectos norteamericanos, estadounidenses que fueron digamos, a estudiar y a trabajar inclusive en Europa, y vinieron con esas ideas, ¿verdad? Hasta que después, con esta serie de elementos, digamos, ya más complejos, ya empezó a necesitar la presencia de un ingeniero, sobre todo para las soluciones así muy particulares de la oscilación del edificio en altura.
Entonces, lo interesante también en este tiempo es que los arquitectos también se involucran en la estructura, fundamentalmente. Y eso es lo que quiero dejar un poco como lección, porque de repente a veces como que queremos desprendernos del tema de la estructura. Como que a veces decimos que eso es un campo netamente de la ingeniería, sin embargo, el diseño estructural tiene que ser nuestro campo. Trabajando obviamente en coordinación con el ingeniero para el dimensionamiento. Y el diseño estructural es un elemento que cae en nuestro campo. Entonces, es importante tener en cuenta la presencia de referentes como Wright, por ejemplo, o como Kahn, ¿verdad? Que se codea con los ingenieros para plantear nuevas soluciones. Acá en el rascacielos de hormigón, que es un planteo proyecto de Myron Goldsmith, se plantea por primera vez la estructura macro, ¿verdad? Pero en forma periférica. Es decir, armar una estructura en hormigón armado, periférica totalmente, ¿verdad? Con ciertos elementos metálicos internos, acá como verán, una planta totalmente libre y una especie de núcleo en lineal, si se quiere, si cabe el término, ya que la planta era bastante particular. Hasta ese entonces se seguía con plantas, digamos, el concepto de manejar los edificios de planta alta eran con estas formas, ¿verdad? Luego aparecen ya a posterior y casi como en nuestra época, elementos mucho más proporcionados, elementos mucho más escultóricos de repente. Pero ya a mediados de los 50 del siglo XX aparecen, digamos, conformaciones nuevas, donde el sistema porticado trata de absorber todos los pesos de las losas y compañía, y la otra parte la absorbía el núcleo fundamentalmente. O ciertos elementos como estos pilarcillos que están acá, acá se ve muy tenuemente cuando descarguen esta imagen, este PDF que voy a alzar después, también van a poder darse cuenta de lo que estoy comentando. Sí se plantea la unión de los pilares y las vigas, los megapilares y las megavigas, se plantea, digamos, un concepto ya de engrosamiento, ¿verdad?, de la estructura, es decir, el punto de encuentro entre la viga y el pilar, digamos, se considera que es un punto muy importante, entonces ya empieza a adquirir una forma atípica, es decir, mucho más importante desde el punto de vista de la masa del elemento estructural. Este edificio, el San Mark, ¿verdad?, o Torre Price, y lo puse así con ese nombre, 1929-1956. Resulta ser, es muy particular lo que pasó con este edificio. También es de Frank Lloyd Wright, ¿verdad? Podríamos decir que este edificio, como le puse en 1929, podemos decir que Wright se adelantó muchísimo, inclusive al mismo edificio de la Johnson, que la hizo en 1950 con el núcleo que recién le mostraba. En este edificio, en el San Marcos, plantea, el gráfico a la izquierda, este que está acá, es una planta cuadrangular, casi en forma de cruz esvástica, ¿verdad? En el cual plantea dos plantas cuadrangulares, giradas una con respecto a la otra, ¿verdad? Y un núcleo o un núcleo aparente, si se quiere el término, un núcleo aparente, porque hasta por acá anda el centro, ¿verdad? Pero son 4 elementos estructurales que contenían, digamos, los elevadores. Acá estos hexágonos que están viendo tenían o contenían los elevadores. Las escaleras están obviamente en los extremos, fíjense, están las escaleras diríamos, emergencia, porque ya se tenía, bien entrados los años 20, ya se tenía casos de incendio de edificios, ¿verdad? Eso es un punto también no menos importante, que en los primeros edificios hubieron incendios y hubieron catástrofes también, porque no se tenía aún las escaleras de emergencia. Aquí, para 1999, ya se tenía esas escaleras de emergencia a raíz de esa serie de comentarios que le estoy haciendo, y ocurrieron, ¿verdad? Y estas escaleras de emergencia planteadas aquí en los extremos, diríamos, estaban enlazadas a un muro, esto que están viendo bastante oscuro,
¿verdad? Era una especie de muro de cortante, pero a la vez un pilar con una forma muy particular. Se lanzaron a estos muros o pantallas de hormigón, ¿verdad? Generando la estructura del edificio. Y después el resto de las losas estaban voladizo, ya en 1929. O sea, mucho antes, casi 25 años menos que el edificio de la Johnson, donde sí oficialmente construye él en hormigón armado y hace eso. Pero entre Johnson y este edificio que terminó llamándose la Torre Price, que es con el nombre que el cual conocemos, la Torre Price, casi 5 o 6 años después de construirse la Johnson, ahí sí más, podríamos decir que más canchero, porque consiguió construir el otro, lo construyó ¿verdad? Fíjense que no hay prácticamente, se le hizo algunos ajustes, entre ellos la escalera que anda por acá, uno solo, en el otro había dos, ¿verdad? Porque después en esencia es el mismo concepto, ¿verdad? Y plantea este edificio, si es cierto, como el anterior también, la Torre Johnson, no es muy alta, pero son los primeros edificios, digamos, de altura en esa década y hecha por Wright y en hormigón armado. Esto también fue construido en hormigón armado, enteramente. Tanto como la Johnson no fueron utilizados ahí estructuras de acero. Wright ya es la escuela del hormigón armado, no tanto como su maestro Lloyd Sullivan, que sí formaba parte aún de aquella escuela que les comenté, que era de la Escuela de Bellas Artes de Francia. Bueno, aparte Wright tampoco pensó que las torres, en su concepto las torres decían no tienen que estar en la ciudad. Él partía de la base que tenía que estar en los lugares despejados. Los lugares despejados deberían estar, quien trabajaba o quien vivía en altura debería estar disfrutando del paisaje. No estaba en su idea levantar demasiado el edificio. Conste que hay un proyecto, un edificio que terminó en proyecto, al menos hasta donde se terminó como proyecto, porque parecería ser hasta inclusive que es nada más que un anteproyecto. La High Miller, algo así recuerdo, no sé si me puedo ayudar, Patty, ¿te acordás ese nombre? O, eh, o Evelyn, la High Mill, bueno, no recuerdo muy bien el nombre, la torre de la Un Milla, algo así se llamaba, que quedó en proyecto ese edificio. Bueno, No tengo en mente ahora el edificio. es un edificio bastante esbelto, muy alto, es un rascacielos para esa década, pero quedó en anteproyecto, la torre de una milla, algo así se llamaba. Capaz por ahí de repente algunos puedan googlear y ver. Ese edificio sí era bastante alto, pero ese sí, un poco ya presionado. Él decía que puede ser que este edificio esté en la ciudad de Manhattan, o sea, Nueva York, Manhattan, ¿verdad? Porque hasta ese entonces, en su concepto, todos los edificios altos debían estar en el campo, ¿verdad? Él no lo veía una ciudad de edificios altos uno al lado de otro. Eso mataba a la ciudad, ya decía él, ¿verdad? Se necesita visuales, se necesita buena ventilación e iluminación, y entonces eso es lo que buscaba. De ahí que las dos torres construidas por Wright, que yo conozco al menos, no son muy altas, ¿verdad? Ya vienen a los 50. Porque después, un poquito después, ya aparecieron, fíjense, ya aparecieron un poquito edificios mucho más altos, ¿verdad? No hay que olvidarse, luego creo que es 1956, si no me equivoco, el Seagram de Van der Rohe, de Mies van der Rohe, ya creo que en el 56, él construye también bastante alto y bien consolidado ya en altura y en imagen corporativa su edificio, ¿verdad? En el 65, digamos, aparece de vuelta Goldsmith, aquel que había planteado la megaestructura de pórticos, pero aparece con un planteo nuevo que es un sistema de tubo rígido aporticado, sobre todo porque plantea acá en planta baja una especie
de mega pórtico. Fíjense el tamaño de la estructura, se nota perfectamente el color más grueso, la viga, los pilares. Y arriba aparece una serie de pilarcitos. Fíjense, comparen la planta. La cercanía de un pilar a otro hace que, digamos, sea bastante rígido el tubo externo, la carcasa externa, y eso se puede notar perfectamente acá. Entonces, pero internamente le dota a los pilares de mayor espesor. Fíjense, hay una especie de núcleo de serie de pilares de mayor tamaño adentro y por fuera pilarcitos más pequeños. El mismo equipo plantea un edificio muy parecido al SIGRAM, donde plantean ellos el sistema de tubo en tubo, es decir, siempre con el concepto, digamos, de los pilarcitos pequeños, uno al lado de otro, pero acá, a diferencia del anterior, ya no son los pilares, sino empiezan a aparecer las primeras carcasas de hormigón o placas de hormigón en estos puntos, ¿verdad? Arriostrados en el sentido transversal por vigas y compañía. Bueno, eso es una variante del mismo equipo y al año siguiente nada más frente al otro. Fíjese que abajo, casi muy similar al anterior, pero aparece la viga también coronando, recibiendo apenas con 4 pilares acá abajo. Desproporcionado, sí, eso sí, desproporcionado acá abajo, espacialmente, ¿verdad? Pero aparece una especie de viga tipo Vierendel, en el cual todo es una viga, acá abajo otra viga y transversalmente unida por otras, ¿verdad? Como una especie de montantes, como una especie de estribos, van armando acá. Este espacio acá era la parte técnica, hasta donde sé, ¿verdad? Del edificio. Y bueno, es toda una planta ya utilizada. En el anterior, si me permiten, vuelvo al anterior. En el anterior, fíjense, es una viga. Acá está la viga, abajo, ¿verdad? Maciza. Y varios pilares acá abajo. Sin embargo, en esta son ya apenas 4 pilares. Oficialmente aparece una viga tipo Vierendel acá, ¿verdad? Y el espacio es utilizado, obviamente. Fíjese lo que es la planta. Entonces, a esto lo llamamos sistema de tubo en tubo, porque este tubo externo de pilares, de pilarcitos, de pilarcillos, envolvía a este otro elemento acá. 1966, dentro de ese concepto, digamos, de los tubos, a ver si puedo. Ahí, bueno. En el edificio de Caballeros de Columbus, Kevin Roche, el no menos conocido arquitecto, plantea una especie de tubos múltiples, es decir, para su edificio de base cuadrangular, genera muy a la manera de Kahn, muy a la escuela de Louis Kahn, plantea con un proyecto súper claro. A mí particularmente estos proyectos me encantan porque son muy claros, porque son, para mi gusto, son didácticos, se entiende perfectamente, son muy claros. Los apoyos, ¿verdad? Estos apoyos, la escalera, los apoyos del edificio son legibles a través de elementos estructurales y perfectamente también en la imagen del edificio. La planta es bastante limpia, libre, con un centro de vuelta de ascensores en el corazón. Eso era casi difícil de desprenderse. No sé por qué, entiendo que a lo mejor pudo haber sido para mi gusto, pero bueno, eso no sé los pormenores en detalle en el proyecto. Capaz estos mismos lugares se pudo aprovechar también ya para elevadores o esto, ¿verdad? Pero bueno, no conozco el programa. Es una forma muy alegre e irresponsable de decir lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero pudo haber sido ya una planta totalmente liberada y con los ascensores metida dentro de las cajas, ¿verdad? Pero bueno, es una opinión nada más. Bueno, y acá aparecen ya tubos múltiples, ¿verdad? Los tubos son estas cajas, hormigón armado, ¿verdad? Y aparece arriba un sistema de ariostramiento con vigas. Acá hay una viga, acá hay otra viga, que se anclan a la caja de ascensores que está en el centro.
Entonces todo el sistema trabaja junto, no hay posibilidad de movimiento lateral, ¿verdad? Aparte el edificio no es muy alto tampoco, era muy buena resolución para el edificio de Kevin Roche. El John Hancock Center, bueno, disculpen acá se me movió las letritas. En el John Hancock Center se planteó, ahora en 1969, acá en 1969, acá, voy a ver si puedo corregir antes de alzar la plataforma, el oficial, yo trataré de corregir esto. En el John Hancock Center, donde también participa Goldsmith, ¿verdad? Y también Kahn, los mismos arquitectos e ingenieros que venían planteando series de estructuras, de planteamientos de sistemas. Bueno, y acá, fíjese, en estructura totalmente metálica, acero, ¿verdad? Plantea el sistema de tubo, pero en celosía, es decir, todo este sistema de envolvente, tanto del esqueleto que tiene, ¿verdad? Que ya arman un tubo, pero con el concepto de celosía, ¿verdad? Con una serie de elementos, vigas transversales, una serie de pilares que descargan verticalmente las cargas y los arriostradores que están acá, que son los llamados Cruz de San Andrés. El edificio de la John Hancock es posiblemente la primera que utiliza la Cruz de San Andrés, ¿verdad? Esta X que ven acá, como elemento estructural. Al menos totalmente como el edificio. Puede ser que internamente algún edificio que hayamos pasado u otro que yo desconozca tenga internamente, ¿verdad? Pero oficialmente es reconocido el John Hancock Center como el primer edificio que tiene el sistema de tubo en celosía. Entonces las cargas, ven acá en esta imagen del centro, se puede descargar a través de estos elementos en diagonal, vertical y también, ¿por qué no?, de los elementos que están, diríamos, transversales, que son las vigas. En estos puntos, si bien es cierto, estos elementos trabajan como tensores. Fíjense la planta que resulta, una planta muy limpia también, muy liviana de estructura, que es lo que siempre buscó el arquitecto. Eso es interesante reconocer. Siempre hemos buscado que la estructura, si es posible, no aparezca en el edificio, pero necesitamos que la estructura aparezca. A veces algunos lo muestran con mucha intención y otros tratan de que no se vea, ¿verdad? El núcleo de vuelta acá estructural está acá en el centro, hay una serie de modulaciones y acá la envolvente con pilares como lo que se ve acá. En 1970, muy lejos de este lugar donde se produce el epicentro de toda esta serie de planteos nuevos y compañía, en Sudáfrica, la Standard Brand Center, un arquitecto alemán, ¿verdad? Un arquitecto alemán, ya era raro que no aparezcan los alemanes en esto, plantea un edificio, ¿verdad? Colgante, una estructura colgante. Si bien es cierto, hablamos ya de Amancio Williams, que planteó esa serie de pisos, losas colgantes con tensores, usando megapórticos o megamarcos, ¿verdad? Y es aquí donde utiliza unas ménsulas. Acá aparecen unas ménsulas, son como unas manos francesas que le llaman, ¿verdad? A partir de este elemento que está en este punto, si me acompaña con el corte, acá está uno, acá hay otro, y acá hay otro, ¿verdad? Aparecen una serie de ménsulas cruzadas y amarradas al núcleo. Es decir, si miran acá la planta, si me acompaña con la planta, acá cruza uno, voy a escribir con mi mouse, acá cruza otro, acá cruza otra ménsula y acá cruza otra ménsula. Son 4 ménsulas que se cuadriculan y se enlazan al núcleo. Entonces no trabaja suelto, un elemento que trabaja en conjunto con el núcleo. Entonces todo este primer módulo que ven acá arriba, ¿verdad?, de pisos, que son 10 o 11 pisos aproximadamente, cuelgan de esta ménsula que está acá arriba. Es decir, acá, voy a ver si puedo agrandar un poco la imagen, un poco pixelada, pero espero se entienda. Acá, todo este bloque que está acá, ¿verdad?, cuelga de esta ménsula que está acá, de este que está acá, ¿verdad?, se amarran acá. Y acá ven un tensor, este es el tensor externo,
¿verdad? Acá parece que se une, pero no se une acá. Acá está suelto todo este módulo, este último piso, o primero si se quiere acá, este piso que está acá, es el primero, ¿verdad? Que cuelga y lleva todo el peso hacia arriba y luego ese elemento se enlaza al núcleo y descarga al suelo. Y ese efecto se produce 3 veces en el edificio. Acá, finalmente, abajo, no hay ningún elemento estructural. Es una planta totalmente libre. Bueno, acá también, hablando de corrimiento, acá también se me corrió un poquito. No sé si voy bien, escucho retorno, no sé si me siguen escuchando, si se me perdió la señal. Se escucha bien, profe. Se escucha bien. No se escucha mal la interrupción esa que me dijeron al principio. No, yo no. No, profe, ya se escucha súper bien. Qué bueno, me alegro. Bueno, capaz escucharon acá mi reclamo en la facultad, entonces ya se mejoró la cosa. A veces hay que reclamar. Bueno, la Sears Towers de Bruce Graham, Fazl Khan, ¿verdad? No es el arquitecto Khan. Fazl es un ingeniero, ¿verdad? Seguro que es un pariente de él, por ahí, apellido medio raro también. Construyen, arquitecto e ingeniero en este caso, construyen el edificio para la Sears Tower, que hoy tiene otro nombre, creo que se llama Torre Willis, si no me equivoco. Es así, Pati, ¿verdad? Torre Willis creo que se llama, o no me acuerdo cómo es el nombre. Sí, ese es el nombre. Torre De la Willis, ¿verdad? Liz. Sí, exacto, gracias. La Torre Willis, bueno, esto fue construido en 1974, acá también está taponado un poco por mi imagen, voy a decir poco repito en esto. 1974, que por mucho tiempo fue el edificio más alto, creo que habíamos comentado ya en la clase primera que tuvimos. 1974 este edificio fue construida y prácticamente terminada, según cuentan, casi a un año y alguito, para lo que es la altura, ¿verdad? El edificio bastante alto, durante mucho tiempo fue el edificio más alto hasta que aparecieron los edificios de la línea del horizonte del sudeste asiático y asiático fundamentalmente, ¿verdad? Bueno, y acá la cuadrícula, diríamos, se percibe perfectamente esta serie de pilares, ¿verdad? Es una especie de haz de tubos, o tubos múltiples, podemos decirlo tubos, porque fíjense acá la axonométrica aparece, en la axonométrica se nota que esto parecería ser un tubo, acá, este otro es un tubo, no se percibe, ¿no? Pero acá otro, los más altos, allá otro. Imagínense un juego de lápices, ¿verdad? Algunos más cortos, otros más largos, ¿verdad? Y ustedes lo están agarrando con la mano, empuñando, qué sé yo, una cantidad de 9 lápices, porque acá también hay 9 lápices, pero 9 tubos, ¿verdad? Y bueno, y el amarre de esos edificios se da a través de esta serie de elementos más grises o oscuros que ven acá, que era su sistema de arrastramiento. Bueno, estos componentes permitían de que el edificio no se deshaga o no se desarme o no se abra, porque eran edificios muy altos, o sea, bloques o tubos muy altos, ¿verdad? Entonces tuvo una conformación bastante atípica el edificio, aparte de una serie de conceptos también aerodinámicos o de sustracciones que se hacía ya en ese tiempo a los edificios, porque obviamente ser el edificio más alto, y sobre todo en Chicago, donde está este edificio, esos países del estado creo que es Minneapolis, Illinois, Illinois sigue siendo el segundo edificio más alto de Estados Unidos. Es solo superado por el One World, la Torre de la Freedom. Exacto. Es la más alta hoy. Exacto. Gracias, Pati. Y está digamos, en la ciudad de los edificios altos, ¿verdad? Por excelencia hizo honor a toda esa tradición de edificios altos que se tuvo en la ciudad desde aquello que comentamos después del incendio de
finales del siglo XIX, como hablábamos en algún momento, y hace un poco lo que conocemos por arquitectura, la Escuela de Chicago. Aquello olvidé mencionar eso, la famosa Escuela de Chicago. Y bueno, ellos acá, con este edificio, se hace honor a toda esa tradición constructiva y de edificios altos, ¿verdad? No creo que no impacte o deje de impactar mejor la presencia de los 5 lagos, que creo que no sé si está, qué tan lejos está acá este edificio. No tuve la oportunidad de conocer Estados Unidos, Pati, creo que vos conocés. No sé si los 5 lagos están muy lejos de acá o no. Eso implica caras de viento, ¿verdad? Entonces, son elementos muy interesantes dentro del diseño estructural, fundamentalmente. Bueno, también la clase pasada mencionó la arquitecta Patricia algunos edificios muy singulares, no de mucha altura. Se comentó ya este caso, dentro de ese concepto de ir explorando, de ir planteando conceptos nuevos, innovadores. Ya se mencionó en la clase pasada respecto a este edificio, cuyo sistema muy sui generis, con un sistema de arco, perdón, de tensores, perdón, de tensores con una especie de viga, acá ven, viga en celosía, espacialmente hablando, ¿verdad? Servía de puente para conectarse entre un núcleo, y el otro, es una especie de puente técnico, ¿verdad? Pero también servía para colgar, acá está, aquel elemento que habló la arquitecta la clase pasada, y acá se ve un poquito de esos pilarcillos que descargan en este tensor. Por supuesto que estos pilarcitos, ven acá sutilmente, coinciden con estos, a ver un poquito se puede agrandar más, coinciden con esas viguetas, esas viguitas, quise decir, ahí está. Acá ven sutilmente estos pilarcitos, ¿verdad? Esos coinciden con estos puntos acá. No es que cae en cualquier parte. O sea, eso es interesante también entender dentro del diseño. Justo cae en el nudo, en el encuentro de esta curva catenaria, esta, acá, la transversal, la que une aquel otro arco atrás. Y en ese punto de unión coincide también el pilarcito metálico, ¿verdad? Que va a sostener las losas que están acá. Acá van a ver unas losas, pero bueno, más que losas, aclaro, son estructuras metálicas. Creo que le cargaron hormigón. Eso no conozco, desconozco esa parte, pero en esencia es estructura metálica, ¿verdad? Y eso descarga y ya en el peso acá, en ese punto. El peso de la losa viene acá, o de la planchada de piso, descarga acá, y luego va llevando hacia acá esa carga. Va llevando, viene acá el peso, va llevando acá, cada uno acá y lleva acá. Como este bloque, acá está el bloque de hormigón armado, que es ascensor y compañía, por el peso de esta losa tiende a caer hacia acá, y este otro bloque tiende a caer hacia acá porque hay un peso, porque descarga hacia abajo. Entonces tienden a juntarse estas cabezas, esta parte y esta parte tienden a juntarse, a acercarse. Entonces ahí hace su trabajo la viga en celosía que está por acá. Un sistema muy interesante. Bueno, perdón. Un sistema muy interesante. Bueno, también creo que demostró la profe el otro caso. De vuelta, Bruce Graham y el equipo SOM, el grupo Skidmore, Owens y Merrill, que es uno de los grupos más importantes de diseño estructural. Hace poco me enteré que una arquitecta, una Nobel arquitecta egresada no hace mucho acá de FADA, estuvo trabajando con el equipo SOM dentro del equipo de diseñadores de este prestigioso estudio, ¿verdad? Entonces, es un orgullo, ¿verdad? Es una envidia sana que pudiera trabajar una paraguaya dentro de un equipo súper prestigioso, ¿verdad? En el diseño.
Bueno, y acá este equipo planteó, al revés de aquel ejemplo que recién les mostré, ¿verdad? Acá la casa de cambios en Londres, donde aparece un sistema de arcos, ¿verdad? Pilares y tensores de vuelta. Exactamente al revés, acá el arco, ¿verdad? Los pilarcitos descargan en eso, y lo que está por debajo del arco vuela de esto, y el peso se lleva acá y se lleva acá. Y como tiende a abrirse, tiende a generar una patada hacia los laterales de este arco, entonces ahí aparece la vía que está por acá, absorbiendo esa apertura o esa posible apertura. De vuelta tiene unas anclas importantes acá abajo de hormigón que son interesantes para absorber y recibir esas cargas que vienen arriba. Las arriba son estructuras metálicas, pero bastante interesantes. No son los dos últimos ejemplos de edificios altos, pero es muy interesante en cuanto a aplicación. Y 1982 aparece el arco de la defensa de Otto von Spreckelsen, un arquitecto que diseñó esto, pero que no pudo ver la terminación, ni la construcción, ni el inicio de la construcción de su edificio. Un poquito, tengo problemas para atacar esto. Soy medio tonto para estas cosas. El lerdo. Acá aparece un sistema aporticado digamos, o sea, un sistema de pórtico o modulado, ¿verdad? Pero con vigas Vierendel. O sea, todo el arco edificio o el edificio arco, si se quiere, está construido de un sistema aporticado, ¿verdad? Y el aporticado no es otra cosa que unas vigas en reticulado de Vierendel. Entonces, es muy interesante, un sistema de prefabricación se elaboró en medidas estándar y se fue armando con un rastil. Entonces, se tuvo esta situación muy interesante. Tampoco es un edificio muy alto, pero genera, diríamos, un concepto no muy alto frente a los edificios que recién veíamos, los rascacielos. Pero esto tiene su altura, obviamente. Para nosotros en Asunción, de Paraguay, o las ciudades importantes que tenemos acá de desarrollo de edificios altos, digo, está Ciudad del Este, Encarnación, ¿verdad? Ya es muy alto para nosotros esto, ¿cierto? Y en 1998, la Commerzbank de Norman Foster, también muy interesante porque plantea, un poquito acá, un sistema de núcleos múltiples, ¿verdad? Núcleos múltiples, igual como aquel de Kevin Roche, de Dinkeloo, pero con un sistema en el cual está en la esquina como el otro también, ¿verdad? Recordemos que era un cuadrado perfecto, muy, muy lindo, muy limpio, ¿verdad? Pero, diríamos, lo interesante es que acá se va mezclando con pantallas, muros, acá se ve sutilmente la pantalla, acá se ve la pantalla, acá hay una pantalla, acá hay otra pantalla, van mezclándose el sistema de núcleos múltiples y muros de cortante. Hablo de muros de cortante, no muros de mampostería como cerramiento, sino muros de cortante, que son esto que se ve acá en la fachada. En la fachada se ve una especie de pantalla de hormigón, bueno, a eso, ¿verdad? Y estos elementos están arriostrados también a toda la serie de estructuras metálicas. Ya en este nuevo milenio, 2001, el arquitecto Rafael Iglesias, ¿verdad? En Rosario, también creo que la arquitecta Patricia lo mencionó en la clase pasada, planteó Rafael en el edificio Altamira con una especie de conformaciones bidimensionales. Es decir, si hablamos de conformaciones tridimensionales, aquello que planteaba Louis Kahn en su proyecto del City Tower, Filadelfia, Rafael Iglesias con esta serie de elementos que suena prefabricados, ¿verdad? Hormigón armado, una especie de Jenga, una especie de Rusty, se fue armando también, pero con hormigón armado, ¿verdad? En 2 dimensiones prácticamente. Y bueno, se quedó un edificio muy interesante, bastante alto. Legislativamente tuvo problemas, no fue habilitado el edificio porque tenía unos problemas serios, pero no se puede dejar de
reconocer el aporte, para mi gusto, desde nuestra tecnología, hormigón armado, en esta región de la América del Sur, con notadas diferencias frente a lo que son los centros o los grandes centros de producción del mundo, ¿verdad? La Torre Coajimalpa, si no me equivoco, este es uno de los últimos ejemplos que tengo. La Torre Coajimalpa de Lobatón y Donaldson en 2008, utilizando el mismo concepto de vigas tipo Vierendel, ¿verdad? Planteó este edificio, ¿verdad? Con 4 pilares tipo núcleo que se ven acá un poquito. Se ve por acá, acá está el núcleo, los 4 elementos del ascensor. Me recuerda un poco a aquella planta de Wright, donde plantea también 4 núcleos, un poco girados, ¿cierto? Pero acá estos núcleos se enlazan con las vigas tipo Vierendel internamente con otras vigas internamente. Y las Vierendel están acá se ve otra, acá se ve otra. La verdad, nunca vi la construcción de este edificio. Olvidé también seguirle un poquito a este edificio. No sé si se va construido o no este edificio. Creo que había un lindo render por ahí, pero no sé si siguió el tema, ¿verdad? Y esto sí, con reticular vigas Vierendel, muy similar también a lo que veíamos en el edificio Arco de la Defensa, ¿verdad? Bueno, para ir culminando, estamos prácticamente a casi 2 horas en nuestra clase. Solamente como síntesis de nuestro planteo, acá tenemos una serie de sistemas, acá está la síntesis de todo lo que estuvimos viendo. Voy a nada más mencionar, porque capaz no se vea muy bien, porque ya está un poco bastante difuso la imagen. Los sistemas de pórtico que pueden alcanzar hasta cierta altura, a veces de repente 20 metros o 30 metros, solamente como sistema de pórtico en edificios de hormigón, hermano. Cuando hay edificios con construcción de pantalla, las posibilidades que me dan estas tipologías estructurales son distintas, porque el muro de pantalla me permite ir un poquito más alto, porque habíamos hablado, y el caso fue la de Wright, en el cual se plantea, digamos, edificios ya con más altura por la utilización de los muros cortantes. Si yo mezclo esos dos tipos, pórtico y pantalla, por supuesto voy a conseguir mayor altura. Puedo ir ya hasta cercano a los 60 metros, entre 50 y 60 metros, diríamos, para la altura, ¿verdad? Y por supuesto, no es por el hecho de haber utilizado la pantalla nomás que yo ya soluciono el problema. Depende también de cómo lo utilice, ¿verdad? No es el hecho de usar nada más. Tiene su forma de usar. La forma de usar lo iremos viendo a lo largo de las clases. Los tubos aporticados, es decir, un tubo, vimos a mitad de los 60, en los años 60 fueron construidos los tubos aporticados, ¿verdad? O los dobles tubos, ¿verdad? Tubo dentro de tubo, ya vimos también. Te permite tener un núcleo, columna vertebral internamente del edificio y otro externamente. Entonces, para caras de viento son muy interesantes estos elementos estructurales. Y ni qué decir los tubos formados por módulos, ¿verdad? Los tubos formados por módulos, como la vimos en el caso de las Sir Towers o Torre Willis, en el cual el haz de tubos permite ir a muchísima altura. Eso también pasa con los sistemas de estructuras en acero, ¿verdad? Acá hablamos de hormigón armado, acá estamos hablando de acero, ¿verdad? Los sistemas de pórtico rígido, es decir, los sistemas de esqueleto, ¿verdad? Esqueleto en material acero, ¿verdad? Tiene sus limitaciones, te permite ir hasta 30 metros, entre 25 y 30 metros. Por supuesto, más a partir de ahí, poquito más, con pórtico y pantalla. Pórtico y pantalla, cuando la pantalla está en el centro, es decir, la celosía está en el centro, o Cruz de San Andrés, que a veces también llamamos, pero son arrastradores. Más alto aún, este tercero, les leo nomás yo porque ustedes no estarán viendo absolutamente nada de lo que dice acá. Así que lo van a ver mejor ustedes cuando bajen. Celosías, también, ¿verdad? Las celosías
donde aparecen como entramados, como arrostrando en ciertos puntos, ¿verdad? La parte superior o el centro, o lo que ya veíamos, tubos aporticados, ¿verdad? Que sea de hormigón o sea de metal, igual le da mucha altura. Cuando tenemos tubos en celosía o estos que son los sistemas de arrochamiento, por supuesto ganamos muchísimo más altura, porque no olvidemos el problema, sí, el problema de los edificios es la altura, el problema es los vientos, ¿verdad? Cuando tenemos un haz de tubos, y es metálico, ni que decir, aún o estamos más altos que el hormigón, ¿verdad? O estamos iguales. Entonces, se gana muchísimo en eso. Y por último, los sistemas más utilizados son estos de tubo en celosía exterior, ¿verdad? Con soportes internos también en celosía, ¿verdad? Si bien es cierto, son pocos los edificios que utilizan así, que vamos a ir viendo a lo largo del tiempo, de clases, de semestre, vamos a meternos dentro de los temas y también meternos dentro de los edificios para ver un poquito cómo se soluciona eso. Bueno, básicamente en este esquema, acá se tiene la síntesis de los dos sistemas, cuáles son los más apropiados para mucha altura. El hecho de trabajar con cierto tipo de módulos, cierto tipo de, digamos, de tipología o de materiales, no implica que yo no pueda hacer edificios aporticados, como por ejemplo estos. O sea, no significa que ya nadie va a hacer aporticados, sino que se muestran nada más las ventajas y desventajas que se tienen con una u otra tipología. Bueno, y acá básicamente esto ya es de la síntesis total de eso que veníamos hablando. Esto es lo mismo que el anterior, sino que organizado en grupos, ¿verdad? Organizado en grupos. Está en inglés, la verdad, pero capaz por ahí depende, muy pronto lo traduzcamos y ya no en inglés, ¿verdad? Los sistemas aporticados de vuelta, los sistemas aporticados y en celosías, ¿verdad? Donde hay interacción de dos sistemas entre el tubo formato celosía y los arrastradores o arrastramientos, ¿verdad? Los tubos parciales, que serían, en este caso, por ejemplo, los elementos envolventes externos, o los doble tubos, ¿verdad? Que un tubo y otro tubo dan mucho más firmeza horizontal. Vamos a ver más adelante por qué. También los tubos, digamos, el cuarto grupo lo conforman los tubos, digamos, sistemas tubulares en el cual prácticamente la carcasa externa es un tubo, y ni que si aparece algún elemento importante interno o el haz de tubos, como el caso de la Torre Willis, ¿verdad? O cuando aparecen estos sistemas de diagonales o diagonalizando los elementos perimetrales con arriostradores. Últimamente, los edificios tienen una tendencia de trabajar con un sistema llamado Diagrid, que es la grilla en diagonal, son iniciales de ese término, que tienen este aspecto que estamos mirando acá en el último ejemplo. Vamos también a analizar las ventajas de ese edificio. Bueno, creo que esto fue lo último. Sí, esto fue lo último. A ver un poquito. Voy a dejar de presentar. Se escucha opiniones, sugerencias, comentarios que quieran hacer, algo que no quedó claro. No sé si se entendió, si fue muy rápido. Se entendió todo súper bien, profe. Todo claro. Gracias, María Paz, muy amable. Marcos, estás con micrófono abierto, voy a aprovechar de tener micrófono abierto. ¿Se entendió, Marcos? Está abierto, no hay micrófono mejor. Eliana Alvarenga. Profe, este trabajo, ¿cuándo por ahí se va a alzar? El PowerPoint. Esto, yo creo que esta misma tarde, noche, alzo. Voy a corregir aquellos deslizamientos de imagen y texto y voy a alzar ya a la plataforma. El video, estimo que ya estaría muy
pronto, entre 15 a 20 minutos creo que tarda para, digamos, descargar. Muchas gracias a las chicas que me escribieron ahí las compañeras que se entendió súper. Muchas gracias, muy amable. Eso alienta un poquito también para que yo pueda explicar cómo corresponde y hablando, porque no soy muy de abrir bien de la boca para hablar. Espero que me lo digan también si es que no se entiende. A veces balbuceo también cuando estoy hablando. Estimo que estos materiales van a estar esta tarde-noche ya en la plataforma. Dale, profe, gracias. Ok. Patricia, no sé si por ahí de repente, si estás ahí, me das un retorno con respecto a ese tema que estuvimos hablando. Me dijiste que estarías enlazando a otro grupo, porque me quedé un poco preocupado con ese tema. No sé si pudiste resolver eso o vamos a verlo cómo lo resolvemos para que entre más gente, ¿verdad? Sí, arquitecto, se conectaron 3 personas. Creo que para ella fue la reunión, ¿verdad? Fue un poco tarde, pero para la clase que viene creo que podemos hacer ya desde el inicio, tener ya preparadas las 2 reuniones como para poder compartir pantalla en la otra, ¿verdad? Exacto. Aclárame el punto. Acá no es un problema de que ingresen por la cantidad en el tema Meet, por las limitaciones que nos dan Meet, sino que es un problema de la plataforma, o cómo es el tema. No, Meet limita a 100 personas por reunión. Exacto. Creo que se puede bajar una aplicación también. ¿Alguien sabe eso? Para ampliar más esto.